7, 8, desigualdades. Bueno, esto va a empezar a grabar apenas. Considera el siguiente problema: programación entera con estas variables enteras, con estas desigualdades, y una nueva desigualdad, que es esta: 3x1 más 6x2 más 5x2 más 5x4 menor o igual que 10. Y la función que habría que optimizar es esta, que es 15x1 más 25x2 más 12x3 más 10x4, que al final lo que me están pidiendo no es optimizarla, sino decir si existe alguna asignación de variables. O sea, b es igual a 25. Entonces, ¿el problema en qué consiste? El problema consiste en averiguar si hay un conjunto de variables, de estas variables, valores, tales que, si existe alguna asignación entre esas variables, tales que cumplan que f de b es mayor o igual que b. O sea, necesito saber si f de esto es mayor o igual que 25 para con estas restricciones. Entonces, están estas posibilidades: x1, 0, x2, 1, x3, 1 y x4, 0. Entonces, satisfacen todas las desigualdades. Entonces, necesito que todos los números sean entre 0 y 1, son las que dicen, estas dicen que los x son mayores o iguales que 0 y las x son menores o iguales que 1. En este caso lo cumple. Pero 3x1 más 6x2 más 5x3 más 5x4 es menor o igual que 10. x2 es 1, x3 es 1, los otros son 0, entonces daría 6 más 5, 11. 11 no es menor o igual que 10, por lo tanto esa solución no me sirve. Esta con x1 en 1, 0, 1, 1, entonces necesito mirar que cumpla esta restricción. 3 por x1 va 3, más 0 por x2, más 5 por x3 da 8, más 5 da 13. 13 es menor o igual que 10, no, entonces esta tampoco me sirve. Con la tercera, que tiene x3 y x4 en 1, aquí me daría 5 más 5, 10. O sea, esta por lo menos sí cumple con todas las restricciones de ser con esas restricciones. Pero ¿cuánto vale f de eso? Entonces, si x3 es 1 y x4 es 1, x3 es 1, entonces esto daría 12, x4 es 1, esto daría 10, 12 más 10 daría 22, y 22 no es mayor o igual que 25, luego esta tampoco sirve como solución. La cuarta es x1 en 1 y x2 en 1. Entonces, aquí cumple que 3 más 6 da 9, menor o igual que 10, sí. Y 15 más 25 da 40, por lo tanto es mayor o igual que 25. Por lo tanto, esta va a ser una solución posible. Y esta, x1 en 1 y x3 en 1, me daría 3 más 5, 8. Por lo tanto, cumple las restricciones de aquí arriba. Y aquí haría 15 más 12, 27. También cumple que es mayor o igual que 25. Luego, esta también sería una solución. Luego habría que haber marcado esas dos soluciones. Miremos qué dijeron ustedes en la 1. Mostrar resultados. Entonces, en la 1, miren el panorama. Las dos soluciones, acaban de contestar esta, las dos soluciones correctas están marcadas, pero fíjense que hay una muy marcada, que es esta, 30%, o sea que la mayoría también la escogió, y esa es incorrecta. ¿Por qué es incorrecta? Si x1 es 0, x2 es 0, x3 es 1 y x4 es 1, sí cumple con esto, porque 5 más 5 da 10 y 10 es... perdón, es la anterior. Sí cumple con esto, porque 5 más 5 es 10 y 10 es menor o igual que 10. Pero con esta función 12 más 10 da 22 y b era 25. Necesitamos que eso fuera mayor o igual que 25. Por eso esa solución, esta no sirve. Aunque muchos hayan cambiado, la hayan marcado, esa solución es incorrecta, ¿de acuerdo? Entonces fíjense que tienen que tener en cuenta todas las restricciones del problema. Y esta, los que la marcaron como x2 y x3 valen 1, entonces aquí tenemos que 6 más 5 da 11, no es menor o igual que 10, por lo tanto no cumple las restricciones. O sea, esta ni siquiera sirve porque no cumple las otras restricciones. Entonces, ¿preguntas, muchachos, o vamos bien? Eso con la primera pregunta. Vámonos a la siguiente pregunta.
La siguiente pregunta es muy parecida, está el problema, es prácticamente el mismo, solamente que aquí pone menor o igual que 12, no menor o igual que 10. Y la F es la misma, 15 más 25 más 12 más 10. Listo. Pero el B que ponen aquí es 63. Entonces la pregunta, aquí, y aquí las preguntas no son si tal cumple, sino si esta es una instancia positiva, a veces positiva y a veces negativa de IP, o si esta es una instancia negativa de IP, o si esta es una instancia positiva de IP. Entonces, ¿qué podríamos decir? Si alguien quiere, ¿cómo se llama? Sugerirme qué debo contestar. ¿Alguien quiere sugerirme qué debo contestar? Negativa, profe. ¿Qué es una instancia qué? Negativa. ¿Por qué, Julián? Porque, bueno, pues la clave está en que arriba en la restricción hay un -5, entonces eso permite que se emitan todas las variables a la vez, pero aún así f no suma más de 62, entonces no alcanza a satisfacer. Eso, muy gracias, Julián. Sea cual sea el valor de x1, x2, x3, x4, como estoy sumando todo el tiempo, entonces el valor más grande que va a dar esto es con x1, x2, x3, x4 en 1. Si estuvieran en 1, esto daría 15 más 25, 40, más 12, 52, más 10, 62. Y me están pidiendo una combinación que dé 63 o más. Imposible. Cualquier otra combinación que no sea 1, 1, 1 va a dar aquí menos. Así cumpla con estas restricciones. Aquí como decía Julián, le pusimos aquí un menos y no un más, entonces quedaba 3 más 6, 9, menos 5, 4 más 5, 9. O sea, con 1, 1, 1, 1 también cumplía esta restricción. O sea, el problema no era cumplir estas restricciones, el problema era encontrar una que f sea mayor o igual que 62, 63. Como el valor más grande que hace 62, es imposible que eso suceda. Fíjense que hay que dar demostraciones o argumentaciones de esas para decir que no hay solución. Yo no puedo decir, no, es que probé con 0, 0, 1, 1 y no funcionó. O probé con 1, 1, 1, 1 y no funcionó. Eso no es suficiente. Hay que dar una argumentación de por qué con ninguna va a funcionar. Entonces, estoy de acuerdo. Esa es la respuesta correcta. La de una instancia negativa. Miremos qué contestaron ustedes a la pregunta 2. 32% que es una instancia positiva y 16% que es una instancia que a veces es positiva, a veces es negativa. O sea, aquí hay dos cosas para aclarar. Una instancia o es positiva o es negativa. No puede ser a la vez, unas veces positiva y otras veces negativa. Porque, o la instancia, ¿qué es una instancia? Primero que todo, una instancia es un caso como este. Esta es una instancia. Esta es una instancia del problema. En la anterior teníamos, esta es una instancia, en el que estamos era el 2. En la anterior, la instancia era otra. ¿Sí? La instancia es esta. Pero lo importante es que para esa instancia, hasta aquí es la instancia, para esa instancia no puede pasar que a veces sea positiva, a veces negativa, porque o hay una asignación de variables que cumple con que las restricciones y f de esas asignaciones es mayor o igual que 63, o no la hay. Pero no puede pasar que, ¿cómo así que unas veces la hay y otras veces no la hay? Si la distancia es esa única, eso no cambia. Entonces, o es o no es, o es positiva o es negativa, pero no puede pasar que no sean lo uno y lo otro. Bien, y los que pusieron que es positiva tendrían que decirme con qué valores de las variables hacen que f de esto sea mayor o igual que 63. Y con lo que les acabamos de contar, es imposible que esto dé mayor o igual que 62. Por más que hagan si todas las x son 1, eso da 62, no puede dar más. Entonces, si no puede dar más, es imposible que ustedes encuentren una donde es 63, por lo tanto, la instancia es negativa. Pues tengan cuidado que son muchos, 30, 45% que no respondieron correctamente esta. ¿Quiere decir que no han entendido el problema? ¿Quiere decir que no saben qué significa que una instancia es positiva? ¿Que no saben qué significa que sea negativa? Cualquiera de esos casos hay que aclararlo. Entonces, instancia positiva es una instancia para la cual
la respuesta al problema de decisión es sí. Instancia negativa es una instancia para la cual la respuesta al problema de decisión es no. ¿Cuál es el problema de decisión aquí? Es si existe una asignación de valores a las variables enteras del problema, tal que cumpla todas las restricciones y además cumpla que f en ese punto es mayor o igual que el número que le pongan ahí b, en este caso 62, 63. No sé si queda claro, si tienen alguna inquietud. Bueno, hacemos. Tercera. Entonces la tercera decía, siguen siendo x1, x2, x3, x4, siguen siendo variables entre 0 y 1. Ahora lo que dicen es que 3x1 más 6x2 menos 5x3 más 5x4 menos o igual que 12, que la función es esta misma de ahorita y que el b es 62. Entonces, ¿cuál es la correcta en este momento? ¿Habrá manera de resolver este problema o no? O sea, ¿es una instancia positiva o negativa? Ya sabemos que esto no puede ser. ¿Creen que esta es positiva o negativa? Alguien que me diga. No sea Julián. Positiva, profe. ¿Positiva por qué, Cristian? ¿Positiva por qué, Giovanni? Porque cumple Porque todas las puede llegar a cumplir restricciones en el caso tal de que cumplan todas las restricciones del mundo. y el Todos máximo los valor valores es de 62. Pero cogiendo x1, x2, x3, x4 igual a 1. ¿Cumple todas estas restricciones? Pues sí las cumple. Es importante que cumpla estas. No solamente que tenga f mayor o igual a 62, sino que cumpla estas restricciones. Particularmente que está entre 0 y 1 ya está. Pero esto, 3 más 6, 9 menos 5, 4 más 5, 9 es menor o igual que 12, sí. Si lo hubiéramos dejado el más aquí, no hubiera cumplido. Bien. Pues vamos a ver qué dijeron ustedes en general. Esta es una instancia positiva, sí. Pero miren que algunos piensan que es negativa. No sé cuál es la noción que tienen de instancia negativa, pero tengan cuidado. Esta sí es positiva porque existe una asignación de valores de variables tales que esta f da mayor o igual que 62 y esa asignación cumple con todas las restricciones. Y esta, ya dijimos, es imposible que a veces sea positiva, a veces negativa. Eso no se da nunca. Y la última pregunta preguntaba sobre esto. Tengo una reducción, entonces quiero saber si esa reducción... quiero saber cómo se traduciría esta entrada. Pero entonces antes de eso, quiero hablar de la reducción, para ver si la entendimos bien. Entonces, lo que queremos hacer es convertir 3SAT en IP, ¿cierto? O sea, 3SAT, reducirlo a IP. Entonces, quiere decir que la entrada de 3SAT es un conjunto de variables booleanas escritas en una cláusula, en M cláusulas disyuntivas. Entonces, ¿cómo hago para convertir una entrada de 3SAT en una entrada de programación entera? O sea, aquí lo que tengo aquí de este lado tengo variables booleanas, digamos x1, x2, x3, variables booleanas, y tengo unas cláusulas, x1 o no x2 o x3, ¿cierto? Y punto. Y otra cláusula, no sé, x, no x1 o no x2 o no x3.
Eso es lo que tengo aquí a la entrada. Y entonces, ¿cómo hago para traducir esto en un problema de programación entera? Pues un problema de programación entera tiene un conjunto de variables. Entonces, ¿cuáles serían las variables? Entonces, aquí lo que están proponiendo es que para cada variable booleana que tenga entre SAT, la convierto en dos variables enteras que sean valores con 0 o 1. O sea que para el caso de aquí, lo que sea, como aquí hay tres variables, entonces a este lado van a convertirlas en, en 6 variables. La variable, digamos, x1, voy a llamarla A, x1b, porque no le pongo la rayita encima, x2a, x2b, no, o llamémosla mejor así, x1p como de positiva, o x1n como de negativa, como de 0 verdadera o falsa. Entonces llamémoslos así, x1v de verdadera o x1 es falso de falso, x2v de verdadera o x2 falso de falso, x3v y x3f. Esas serían mis variables. Luego, aquí dicen que cada una de las variables son valores entre 0 y 1, o sea que tengo que poner que están entre 0 y 1. Y también tengo que, la restricción que dice que sumadas las dos x más x barra están un número, dan 1, da mayor o igual que 1 y menor o igual que 1, o sea que son iguales a 1. Entonces lo que estaríamos escribiendo, eso significaría escribir aquí que entonces x1b es mayor o igual a 0, que x1b es menor o igual a 1, y además que x1b más x1f es menor o igual a 1, y que además x1b más x1f es mayor o igual a 1. Entonces, con estas son las restricciones que tienen que ver con x1. Hago unas iguales para x2, para x3, para x3, y tengo ya que mis variables enteras son números entre 0 y 1. Pero eso todavía no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque todavía no he codificado qué significa que sean satisfactorios o no. Entonces, ya tengo que las variables nuevas son booleanas, son enteras, entre 0 y 1. Luego, la idea es que los ceros y los unos, las variables nuevas, x1f va a ser 0, significa que no es falsa. Entonces, x1b debe ser 1, porque 0, porque la una más la otra deben ser igual a 1. O sea, lo que aseguro yo es que la una es 0 y la otra es 1, o la una es 1 y la otra es 0. Pero no tienen otra posibilidad. ¿Qué significan que x1 es verdadero o que x1 es falso? Entonces, si x1b es 1, significa que x1 es verdadero y por lo tanto x1f es 0. Y si x1b es 0, significa que x1f es falso. Es igual a 1, por lo tanto x1 es falso. Pero ahora, en la entrada de 3SAT había algo más, había cláusulas. Por cada cláusula había 3 literales. Entonces, esos literales que había en en 3SAT, ¿en qué los convierto como fórmulas de programación entera? Entonces, lo que ellos proponen es que escriba que la variable correspondiente al literal 1 más la variable correspondiente al literal 2 más la variable correspondiente al literal 3 debe ser mayor o igual que 1. ¿Eso qué significaría? Que esa suma de esos tres sea mayor o igual que 1, como son números entre 0 y 1, significa que al menos 1 da 1. Y si al menos 1 da 1, significa que al menos uno de esos tres literales es verdadero. Y si al menos uno de esos tres literales es verdadero, estoy codificando la verdad de la cláusula. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso de aquí, que tenemos aquí atrás, eso significaría escribir, por ejemplo, esta cláusula
¿cómo se traduciría aquí? Entonces, esa cláusula, primero vienen todas las x2, todo eso, esa cláusula se traduciría. x1 es x1 verdadero. Más, no x2, entonces eso es x2 falso. Más, x3, o sea, x3 verdadero. ¿Sí? Eso mayor o igual a 1. Y la segunda dice no x1, o sea, sería x1 falso. Más, no x2, x2 falso. Más, no x3, x3 falso, debe ser mayor o igual a 1. Esas son las dos restricciones asociadas, las dos restricciones asociadas a estas dos cláusulas. Y entonces, haciendo eso, ya casi acabo, porque es que la reducción es mucho más. La reducción dice cómo cambiarlas, ya las cambié, pero la reducción también tiene que decirme cuál es la función que voy a optimizar. Entonces, la función que voy a optimizar es la función V1, o sea, x1 verdadero. Y el B es 0. Realmente esto siempre se cumple porque la función, como x1 es un 0 o un 1, entonces eso siempre es mayor o igual que 0. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que realmente la función de optimización no me importa para codificar la verdad de una cláusula. O sea, la programación entera sirve para codificar más que la verdad de una cláusula. O sea, mientras 3SAT decide si una cláusula es satisfactoria o no, IP con esa traducción decide si la cláusula es satisfactoria, si esa fórmula es satisfactoria o no, pero IP permite muchos más problemas que los problemas parecidos a 3SAT. Pues en ese sentido, IP debe ser mucho más difícil que 3SAT. Esa es la reducción. Entonces, dicho que esa reducción, ¿cuáles de las respuestas que hay aquí son las correctas para esta instancia? Esta instancia decía A o no B o C. Decía B o no C o A y decía no A o no B o no C. Entonces, la traducción dice, aquí tengo 3 variables, entonces tengo que hacer 6 variables. Entonces, aquí le llamaron AP o AM, PP, BN, CP, CN. Y esas variables entonces deben ser positivas, mayores o iguales que 0, menores o iguales que 1, como están aquí, luego hasta aquí todo eso va bien. También debe pasar que AP más AN sea igual a 1, o sea, entre 1 y 1, o sea, sea igual a 1. BP más BN lo mismo, CP más CN lo mismo. Luego, digamos que hasta aquí, estas 6 primeras, todo eso hace parte de decir cómo estoy codificando mi problema. ¿Qué me faltaría? Codificar las cláusulas. Entonces, las cláusulas eran A o no B o C. Entonces, eso sería A positivo más B negativo más C positivo. A positivo más B negativo más C positivo mayor o igual que 1. La segunda sería B positivo más C negativo más A positivo. B positivo más C negativo más positivo mayor o igual que 1. La tercera sería A negativo más B negativo más C negativo mayor o igual que 1. Entonces yo diría que esta es una respuesta correcta. Esta dice lo mismo hasta acá. Dice AP más BN más CP, BP más CN más AP, AN más BN más CN. ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta? Que la función objetivo pusieron a n. Y no la primera, que era AP. Esa es la única diferencia aquí. O sea, esta función objetivo no fue la que genera la reducción. La primera variable es la que tiene que poner la función objetivo. O sea que este no me sirve. Este, AP, AN, BP, BN, CP, BN, AP y AN menor o igual que 1, ¿verdad? Las tres tenemos AP más BN más CP mayor o igual que 1, BP más CN más AP mayor o igual que 1. Ah, el problema aquí es que pusieron B igual 1. Entonces, obviamente esa no es la traducción es con B igual 0. ¿Cuál es el problema aquí? Que me faltaron las cláusulas. Ah, no, me faltó decir que AP más AN, BP más BN y CP más CN era igual a 1. Entonces aquí puede pasar que las dos sean 0, cosas de ese estilo, lo cual no codifica bien el hecho de que sean booleanas. Luego, esta tampoco sirve, esta tampoco sirve. Y esta utiliza es que AP más AN. Entonces tampoco sirve como
la que se codifica con la reducción que pusimos. Vamos a ver qué dijeron ustedes en Sócrates. Tan. 50% escogieron la respuesta correcta, pero todo el otro 50% escogió la respuesta incorrecta, ¿cierto? 11, 40, 11, 33, 50. ¿Sí? ¿Con cuál se confundieron más? Con esta, pero aquí dice AP más AN y esa no es la función que escogió la reducción. Por más que esta hubiera podido ser otra reducción correcta, porque para esta función AP más AN también eso va a funcionar, pero la reducción decía coja la primera variable. Entonces, ¿por qué era que estaban malas estas? Esta porque cogió la segunda variable, esta porque le faltaron estas restricciones que dicen que las variables son booleanas, realmente AP más AN igual a 1 significa que la una es 0 y la otra es 1, la una es 1, no pueden ser las dos 0 al tiempo, ni las dos 1 al tiempo. Y en este, que pusieron B igual 1. Y eso no te puedo asegurar que la solución sea con B igual 1, porque esta tiene que cumplir siempre. Que esto sea mayor o igual que B. Entonces, ahí acabamos este ejercicio. Y lo que hemos hecho, te voy a dejar de grabar un segundo.